Y vamos ahora, Joana Castro y Carlos Villarreal, a conversar con Mirta Vázquez. Ella ha sido presidenta del Congreso y también presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo. Señora Vázquez, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Buen día. A ver, usted ha sido presidenta del Congreso de la República y por lo tanto quería preguntarle cómo toma esta denuncia sobre una supuesta red de prostitución en el Parlamento. Han habido algunas declaraciones y testimonios de una testigo en un informe periodístico y, bueno, la investigación la inició ya la Fiscalía, el Ministerio Público. Pero usted como presidenta del Congreso, ¿qué siente ante una denuncia de esta naturaleza? Bueno, yo creo que esta situación era previsible en el sentido de que el tema de cómo se ha ido degradando el Parlamento como institución en realidad era un tema que se venía dando de manera progresiva, ¿no? Hemos tenido por muchos años una suerte de descontrol en el Parlamento, no hay mecanismos adecuados como para fiscalizar, para tener en cuenta que el personal que ingresa debe ser el más calificado y entonces lo previsible era que lleguemos a un momento en que la institución en realidad sea un espacio que sea fértil para que incluso gente relacionada con temas delincuenciales o estas redes, digamos, de criminalidad se puedan pero señora Vázquez, ahí, buenos ¿no? días. Perdón que le interrumpa, pero hasta una posible vinculación a una red de prostitución. Claro, ¿Usted nos es está lo diciendo peor. que digamos, no le sorprende eso? No, por supuesto que sorprende y sorprende de una manera yo creo que escandalosa. Yo lo que digo es y lo que quiero plantear es que mientras hay instituciones que cada vez están más libradas a este descontrol, pues vamos a tener que seguramente presenciar situaciones como estas que son absolutamente escandalosas. No podemos tener en ninguna parte del mundo, creo que hemos llegado a este nivel de tener un parlamento en donde incluso se cometen actos criminales como violaciones sexuales o ahora que incluso se instalan las redes de prostitución. O sea, obviamente eso tiene que ver con una situación absolutamente de descontrol y donde se ve cómo se malusan incluso los recursos del Estado, ¿no? Yo recuerdo una declaración que usted hizo en un documental llamado Peruanas del Bicentenario, donde usted habla justamente de una especie de habitación oculta, ¿no? Secreta, subterránea en su despacho, o sea, en el despacho de la presidencia del Congreso, una especie de búnker, y que era o estaba bien equipado. ¿Podría, por favor, recordarnos esto? ¿Cómo era esta habitación o este denominado búnker? Sí, a ver, yo cuando llego al Parlamento, a la presidencia del Congreso, en realidad una cosa que me sorprende y que yo no solamente lo dije en este reportaje, sino que yo creo que lo conversé con algunos periodistas más. A mí una cosa que me sorprendía es que en el Parlamento existan estos espacios cuasi secretos, ¿no? Este no es ni siquiera una habitación, es un pequeño apartamento que está equipado con, bueno, tiene sala, comedor, cocina, tiene una habitación donde yo encontré una cama de estas de masajes, ¿no? Que es una cama pequeña, digamos, pero anteriormente me dicen que ahí había una cama, etcétera, y claro, en ese momento lo que yo pregunto es ¿para qué servía eso? Y la respuesta de varios trabajadores es el espacio privado del presidente del Congreso, ¿no? Y yo le digo, ¿privado para qué? ¿No? Uno miraba la composición, ahí no había libros, no había menaje, lo que habían sí son copas de todo tipo de licor, pero no había nada más, digamos, y bueno, algunos artefactos, pero ¿Había un jacuzzi también? ¿Perdón? ¿Había un jacuzzi? Eso es lo que me comentaron, que anteriormente había un jacuzzi que se había retirado por algunos problemas de filtraciones, etcétera, pero que cuando yo llego ya no estaba ese jacuzzi y lo que había era una bañera normal, ¿no? O sea, en resumen, como una especie de departamento de soltero. Sí, era una suerte. A mí realmente me parecía
un departamento de soltero para hombre, además, porque yo lo que reclamaba era, en el Congreso, yo reclamaba que por qué no existía una guardería, por ejemplo, una presidenta del Congreso como yo, que llegaba con hijos bastante pequeños, la primera pregunta era, ¿dónde está la guardería? Claro, mi sorpresa es que guardería no existía, pero sí existía este tipo de espacio espacios privados, claro, y a mí me llega a decir, los trabajadores me dicen, pero ahí puede traer a sus hijos, le digo, ni hablar, o sea, no es un espacio adecuado como para que, por ejemplo, lo habite un niño o un niño esté por momentos ahí, ¿no? Entonces, sí me daba cuenta, y yo denuncio este tema no por un tema de chisme ni nada, sino porque me parece que eso refleja mucho la cultura de un Congreso, ¿no? Una cultura donde hay pues este que le habían dicho que lo utilizaban los presidentes del Congreso anteriores. Sí, bueno, habían muchas leyendas urbanas, yo en realidad no me consta nada de eso, pero me decían todos los presidentes varones sobre todo le dan uso a esto, pero yo no tengo prueba de aquello. Y había muchas leyendas en ese entonces, así que, claro, a mí lo que sí me parecía es que refleja esa cultura donde hay pues mucho secretismo, donde hay espacios incluso de esta naturaleza, donde, claro, que son incluso ocultos para la población, ¿no? Que no son transparentados, ahí se invierten recursos del Estado, y bueno, claro, para mí me sorprende, digamos, esa situación. Si me permite otro tema, porque la decisión mayoritaria ya, consultándole directamente del Tribunal Constitucional que ha anulado esta condena de 3 años y 6 meses de cárcel efectiva que el Poder Judicial le había impuesto a Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Huanca. ¿Lo ha tomado, por ejemplo, usted por sorpresa? Y se lo preguntamos directamente porque usted ha sido justamente jefa del gabinete ministerial en el periodo de Pedro Castillo, y Pedro Castillo iba con el partido de Perú Libre, del cual Vladimir Cerrón es el secretario general. Sí, bueno, yo en realidad siempre he cuestionado el tema de que el señor Cerrón esté procesado. No tiene un solo proceso, tiene varios procesos por temas de corrupción, y a mí me parece que personas como él se deberían someter a la justicia como cualquier ciudadano, y lo que vemos con el Tribunal Constitucional realmente es una cosa que a mí me parece muy preocupante, porque no puede ser que la justicia finalmente no pueda hacer su trabajo, usar estos mecanismos restrictivos de la libertad, simplemente porque un tribunal que conocemos claramente que obedece a intereses parlamentarios, y ese es el problema de que el Parlamento elija a estos tribunos. ¿Intereses de quiénes? Pues, ¿de qué bancadas? Pues yo creo que claramente la bancada de Perú Libre se alió con bancadas como Fuerza Popular para elegir a estos tribunos, ¿no? Entonces ahora la sensación que nos queda al ciudadano es que el Tribunal Constitucional devuelve favores a quienes los han puesto ahí, ¿no? Claro. Señora Mirta Vázquez, muchas gracias por estas declaraciones para la rotativa del aire a través de RPP, y por supuesto estaremos seguramente conversando en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.